ahogó comiendo chorizo. El actor Wilson Bethel, quien interpretó a Bullseye en la serie de Daredevil y quien ya está confirmado para regresar en Born Again, confirmó que esta serie estará ambientada 5 años después de la tercera temporada de Netflix, lo cual generó debate entre los fans ya que cronológicamente no cuadra con lo visto en los trailers, ya que el episodio final de la temporada 3, específicamente cuando Matt Foggy y Karen decidieron reabrir su despacho Nelson and Murdoch, está ambientado el 1 de noviembre de 2027, o sea tan solo unos días antes de Thor Ragnarok, por lo que si a esto le sumamos los 5 años mencionados por el tarugo de Wilson, Born Again estaría ambientada en 2022 al igual que los flashbacks de la serie de Moon Knight, año el cual aún forma parte de la época apocalíptica donde medio universo seguía desvanecido por el chasquido del Tunas, pero en los trailers vemos claramente que tanto nuestros 3 protas como Kingpin y su amada Vanessa están vivitos y coleando, dando a entender que esta serie estará ambientada después de Hawkeye, o sea diciembre de 2024, después de She-Hulk, o sea abril de 2025, y después de Echo, o sea mayo de 2025, que fue justo donde este calvo se motivó para postularse para alcalde de Nueva York. Una vida, una elección, un momento pueden destruir el universo entero. Por lo que entonces hay de dos: o el actor Wilson está pero bien animal y no tiene ni idea de lo que dice, o esta serie tendrá varios saltos de tiempo desde 2017 hasta la actualidad, donde podríamos ver a detalle el escape de Kingpin de prisión, a su amada Vanessa haciéndose polvo, y cómo reaccionó Matt cuando sus amigos regresaron a la vida en 2023 gracias al chasquido de Profesor Hulk. No puedo creer que sigas con vida. Yo te vi morir, sufrí por ti, lloré por ti. El actor Shamik Moore ha hecho su intento número 50 de recoger cable, ya que tras Hailey el amor de mi vida Steinfeld haber anunciado su matrimonio con el futbolista de la NFL Josh Allen, y este animal haberse humillado públicamente tuiteando que no se deprimirá ya que hay más peces en el mar, pues tras haber recibido burlas de la gente durante todo el fin de semana, ahora salió a decir que en realidad nunca estuvo enamorado de Hailey, sino todas las veces que se le insinuó fue porque la admiraba profesionalmente, y vaya que el pibe tiene un pésimo manager ya que cada que abre la boca solo se humilla más y más, ya que hay decenas de entrevistas tanto de Into the Spider-Verse como de Across the Spider-Verse donde el cerdo no para de coquetearle a Hailey hasta el punto de incomodarla, por lo que ahora sí me están dando ganas de pegarle. Ahora sí te voy a pegar. Buenas noticias para el actor Jack Bill, quien interpretó a Kid Loki en la serie de El Loquillo, ya que tras haber subido un video confesando que sufrió abuso físico y mental por parte de sus papás durante años, y actualmente vivir prácticamente en la calle debido a que al ser menor de edad sus padres se quedaron con todo el dinero que ha ganado como actor, en tan solo un día el gobierno de Inglaterra ya se puso en contacto con él para pedirle perdón por haberle negado el apoyo, y ya están haciendo todos los trámites necesarios para darle un hogar digno, o sea que prácticamente tendrá la misma historia de origen de Shazam viviendo con una familia adoptiva, la cual por un lado es una excelente noticia para el puerco, pero por otro lado es un caso más a la lista que las autoridades resuelven solo por hacerse viral o porque la víctima es famosa, mientras que seguro hay por ahí muchos inocentes solitos sin nadie ahí a su lado. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Y ahora sí, la noticia estelar. Ha salido a la luz una locura de detalles sobre la serie de Vision. El primero es que el título del rodaje se llamará Tin Man, lo cual traducido a español significa hombre de hojalata, título el cual tiene pinta de ser una referencia directa al mago de Oz, ya que en esta historia el hombre de hojalata hace hasta lo imposible por obtener un corazón, pero si se preguntan qué concha tiene que ver esto con la serie de Vision, es porque tras este animal haber sido desmantelado y luego reconstruido por la agencia SWORD, no solo perdió su memoria sino también sus sentimientos, memoria la cual fue restaurada con ayuda de Vision falso, pero en cuanto a sus emociones siguen más desaparecidas que el Barça intentando ganar la Champions. Ya supéralo. Así que esa es exactamente la razón por la que Vision aplicará a un hombre de hojalata, ya sea con ayuda de Shuri al esta minita haber separado con éxito unas cuantas de sus millones de neuronas que lo conectaban con la gema de la mente, o de hecho en caso de no poder recuperar sus emociones, ese podría ser el factor que lo motive a crear una familia androide, la cual según rumores estará conformada por Virginia, interpretada por Elizabeth mi reina mi esposa Olsen, sus hijos Bibi Bean e incluso su perro Sparky, o como última opción y un poco más fiel a los cómics, la forma en que recuperará sus sentimientos podría estar relacionada con la corporación Roxxon ya vista múltiples veces en el UCM, ya que al un científico llamado Miles Lipton haberse endeudado con esta corporación al pedirles financiamiento pero luego no tener cómo pagarles, se vengaron de él asesinando cruelmente a su hijo Alex y luego lo secuestraron a él para obligarlo a reprogramar a Vision para volverlo totalmente fiel a Roxxon, solo que Miles vio en esto la oportunidad perfecta para introducir
introducir los patrones mentales de su hijo Alex al cuerpo de Vision, por lo que así como en su momento los patrones de Simon Williams, también conocido como Wonder Man, le dieron sentimientos al cerdo, en esta segunda ocasión los patrones mentales de Alex lo ayudaron a recuperar los sentimientos que perdió cuando fue desmantelado. Esa cosa ni sentimientos tiene. Compañía la cual fue vista cronológicamente por última vez en el UCM en la serie de She-Hulk, abriendo unas oficinas nuevas en Los Ángeles, por lo que en caso de que Vision Blanco haya sido secuestrado por ellos al igual que en los cómics, eso explicaría por qué durante muchos proyectos no se ha sabido absolutamente nada sobre él, similar a como sucedió con el cadáver del celestial Tiamuta, quien por fin veremos en Capitán América 4. Ya es tarde. 15 años tarde. Luego el segundo detalle es que el actor Javon Walton está en pláticas con Marvel Studios para interpretar a un personaje bajo el nombre de Adolescente, el cual es el mismo nombre que se le dio a Joe Locke en Agatha All Along para ocultar que estaba interpretando a Billy Maximoff, por lo cual se tiene la teoría de que interpretará a su hermano Tommy Maximoff, cuya alma nuevamente está vivita y coleando y será todo un velocista también conocido como Speed, actor el cual tiene 18 años y ha aparecido en proyectos como Euphoria, The Umbrella Academy y Los Locos Adams 2, pero esperen, a su vez existe la posibilidad de que más bien interpretará a Vin, o sea el hijo androide varón de Vision, quien accidentalmente fue asesinado por el hijo sintético de Ultron Víctor Mancha, al intentar silenciarlo por haberlo atrapado espiando a los Avengers. Eres un asesino despiadado, mi bar. Luego el tercer detalle es que Ultron no regresará en forma robótica sino en forma humana, lo cual por más descabellado que parezca ya sucedió en los cómics, específicamente cuando Ultron se manifestó como un virus capaz de convertir la vida orgánica en nanotecnológica, quien logró acercarse lo suficiente a Han Pym para fusionarse con él matándolo en el proceso, historia la cual sería extraño que la adapten en el UCM ya que Han Pym no tiene absolutamente nada que ver con él, por lo que tal vez podría estar relacionado con la última noticia, la cual dice que el actor James Darcy estará de regreso como Edwin Jarvis, parce el cual así como Bruce Wayne tiene a Alfred, Tony Stark lo tiene a él, quien primero empezó como mayordomo de Howard y Maria Stark, luego realizó unas misiones junto a Peggy en la serie de Agente Carter, y por último se dedicó a cuidar a Tony hasta el día de su muerte, que fue la razón por la que Tony le puso tanto su nombre, como su voz, como su personalidad a su inteligencia artificial Jarvis. Y justamente como Jarvis es la base del código de Vision, tendría sentido que en su afán de recuperar sus sentimientos, Vision Blanco recurra a los orígenes de su sistema operativo para conocer más sobre su pasado, por lo que Edwin Jarvis podría regresar a modo de flashback similar a su cameo en Avengers Endgame, pero si acaso querían más. Esta misma fuente asegura que la actriz Kerry Condon también regresará como Friday, la cual fue escuchada por última vez diciéndole a Pepper que los signos vitales de Tony estaban en estado crítico, por lo que si relacionamos este rumor con el de que Elizabeth Olsen interpretará a Virginia, la esposa androide de Vision, como Wanda está más dura que un bolillo y por lo tanto no le podría otorgar sus patrones mentales a Vision para crearse una esposa como lo hizo en los cómics, seguramente Vision recurrirá a la inteligencia artificial Friday para darle vida, así como Jarvis sirvió para darle vida a él, por lo que esa sí que será una buena historia. Esta sí que será una buena historia. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cómo crees que Ultron podría regresar en su forma humana. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Wolverine, El Crites, Mickey Mountain, Andrés Méndez, Las Aventuras de Martín, Blake57, Kevin que dice: lo único malo de los videos de Killer es cuando se acaban. ¿Ahora qué voy a hacer? Y videos Brian que dice: Killer, le voy a hacer bombones de chocolate con forma de corazón a la que me gusta. ¡Qué lindo! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, a la duro, y nos vemos a la próxima.